¿Cómo estáis? Dadme un segundito que se me ha cerrado una movida y quiero abrirla. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, creo que este nos vale. Vale, sí. Ok. ¿Tiene subtítulos? A ver ese momento. Tomorrow night, the January 6th committee's public hearings officially begin. Vale, este no me gusta. A ver si este también. Traducir. No. Un segundo, ¿eh? Yo creo que este nos valdrá. Vale. Bueno. ¿Cómo estáis? Saludos a Paulín, Celoran, Juancho Bien. Bienvenidos una semana más a los jueves de Neutral, donde hablamos de la actualidad estadounidense. Luego también hemos estado hablando mucho de la guerra de Ucrania. Hoy nos lo dejaremos de lado porque es un día bastante importante en Washington, D.C., quizá no en el plano nacional, porque esto yo creo que no le interesa tanto a los estadounidenses como puede haber pasado hace año y medio. Entonces, por poneros un poco en perspectiva, primero que sepáis que vamos a hablar del 6 de enero, del asalto al Capitolio, pero no solo del asalto al Capitolio, sino todo lo que sucedió en ese contexto, en los prolegómenos al asalto al Capitolio. ¿Por qué todo desencadenó aquella jornada fatídica para la historia de la democracia en Estados Unidos y que parece prácticamente que ya lo hemos olvidado, ¿no? Porque en Estados Unidos en estos últimos años, sobre todo con la era Trump, pasa un poco eso, ¿no? Que los ciclos informativos transcurren a una velocidad de vértigo y cada día tenemos un titular loco más del que tenemos que estar pendientes. O sea, vivimos atados constantemente. Esto lo leía en un artículo hoy muy interesante de Charlie Burzel de The Atlantic, que decía que vivimos atados constantemente al pasado y los comentarios y los debates que se forman en torno al pasado, ¿no? Entonces, al final estamos como en un círculo vicioso en el que analizamos temas de actualidad, pero que han pasado ya, ¿no? Han ocurrido. Nos centramos en las reacciones que hay en torno a esos eventos de actualidad y en cuanto ya nos hemos aburrido, porque es siempre la misma historia de siempre, pasamos al siguiente. Es como, vale, ha habido un tiroteo masivo, ya dejamos de hablar del tiroteo masivo per se, sino de las reacciones a ese tiroteo, ¿no? Es qué ha dicho este republicano, qué ha dicho este demócrata, nos quieren quitar las armas o tenemos que quitarles las armas. Y entonces es las declaraciones más bestias que se dicen al respecto y luego ya cuando nos hemos cansado de discutir sobre eso, ¡pum! Aborto. Pues bueno, los demócratas asesinan niños, los republicanos quieren quitarle el derecho a decidir a las mujeres. Joder, qué cabrón, mira que ha dicho este, mira que ha dicho esto otro. ¡Pum! Cambio. De repente la inflación está disparada. Vale, los demócratas con sus políticas socialistas, no, es los republicanos porque han permitido que las corporaciones durante años ganen mucho dinero, ¿no? Y entonces, se van acumulando debates acerca de esas conversaciones que parece que siempre tenemos las mismas, se pasa a la siguiente conversación. Con el asalto al Capitolio, pese a que es una circunstancia sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos, una amenaza contra la democracia, que se intentó revertir los resultados de las elecciones, pasó un poco la misma historia. O sea, estábamos ante un momento supuestamente trascendental y sin embargo ya nos hemos olvidado de ello. Pero hoy vuelve a la primera plana política, la primera plana de la actualidad estadounidense, porque tenemos las primeras audiencias públicas en la Cámara de Representantes acerca de lo que pasó tanto en el 6 de enero de 2021, en torno a ese asalto al Capitolio, como lo que precedió a esa cita y lo que ha venido después. Todo con respecto, pues, a las iniciativas de Trump y de sus aliados de revertir los resultados de las elecciones de 2020, en las que ganó Joe Biden de forma legítima, pese a lo que han dicho tantos seguidores de Trump a lo largo de los últimos años y que viene adscrito a teorías de la conspiración que en ningún caso se han demostrado como reales, ¿no? Entonces, desde aquí saludamos a todos los que en 2020 y meses posteriores dijeron que las elecciones se habían robado y que decían que a través de los distintos casos que estaban en los juzgados todo iba a salir bien para Trump y que finalmente sería restablecido como presidente. ¡Saludos! ¿Habéis acertado? ¡Ja, ja, ja! No. No habéis acertado, no teníais razón, era toda una mentira, os engañaron o os dejasteis engañar o quisisteis aprovechar ese engaño porque sabíais que era mentira simplemente para ganar seguidores, que es lo que hicieron muchos en España, spoiler alert. Pero el caso, ¿por qué ahora está en los titulares de nuevo? ¿Por qué volvemos a hablar del 6 de enero y de todo lo que precedió a ese evento fatídico en la historia reciente de Estados Unidos? Bueno, pues
Todo tiene que ver con que a raíz de aquel asalto al Capitolio hubo muchas reacciones en contra de lo que Trump y sus principales aliados habían intentado hacer y sobre todo lo que provocaron, ¿no? Que fue esa incitación a la violencia que desencadenó el asalto al Capitolio y la posibilidad de pues, una insurrección, ¿no? Que fue de facto una insurrección, pero no tuvo éxito. Entonces, a partir de eso, tanto demócratas como republicanos propusieron la idea de formar un comité congresual especial independiente que analizara, que investigara lo que había ocurrido y llegara a unas conclusiones y quizá pues se llevaran a cabo demandas y se persiguiera, se enjuiciara a aquellos que habían tenido un papel relevante en el intento de insurrección, en el intento de revertir los resultados electorales. Eso no se pudo producir porque un suficiente número de republicanos se opusieron a ello, ¿no? Muchos republicanos leales a Donald Trump y al Partido Republicano, al menos el establishment que ha establecido ahora Donald Trump, porque ahora el Partido Republicano es más pro-Trump que al revés, ahora ya es menos establishment como lo conocíamos hace 5 o 10 años. Entonces lo que ocurre es que el suficiente número de ellos, en este caso en el Senado, se oponían a la formación de un comité independiente. Porque no lo creían necesario, porque pensaban que se aprovecharía solo para atentar contra la popularidad de los republicanos, para decir que el Partido Republicano era un partido con... ¿cómo se dice? Con un alma antidemocrática, autócrata, etcétera, ¿no? Que a ciertos niveles, spoiler, sí, yes, it is. O sea, hay muchos republicanos que desearían establecer un sistema autócrata que les perpetúe en el poder. Básicamente porque lo estamos viendo a muchos niveles diferentes, especialmente a nivel estatal, que hay montones de legisladores republicanos que abogan, ¿no?, por perpetuarse en el poder a través de los mecanismos que ahora mismo son legales, ¿no?, que están a su alcance. Yo siempre pongo el ejemplo de Wisconsin, ¿no? Wisconsin, por ejemplo, lo que hicieron los republicanos cuando perdieron el poder en el año, creo que esto fue 2018, en los meses entre que se celebraron las elecciones y que tenían que ponerse los demócratas en el poder, en este caso un gobernador demócrata, lo que hicieron es, a través de sus mayorías en la legislatura estatal, mayorías que habían conseguido simplemente porque habían dibujado los mapas para su beneficio electoral, podían perder las elecciones a nivel de voto popular, pero aún así seguían teniendo supermayorías o mayorías bastante destacadas en esas legislaturas estatales, pues aprovecharon ese periodo, ¿no?, ese periodo muy corto, esos meses entre que el gobernador republicano se iba de la casa del gobernador y entraba un demócrata, para aprobar un montón de leyes que le quitaban poderes al Ejecutivo. De esa manera, una vez empezara el demócrata como gobernador, pues no podría hacer prácticamente nada con sus poderes ejecutivos. Y eso es, o sea, indicios autócratas. Es cierto que los mecanismos legales y legislativos existían para que ellos pudieran tomar ese tipo de decisiones, pero aún así, o sea, está claro que es un power grab, que se llama, ¿no? Es acumular poder, pese a que o sea, todo indica que estás yendo contra la democracia y contra la decisión de tus constituyentes. Pero bueno, ese es solo un ejemplo, ¿no? Yo creo que en South Dakota lo vimos también esta semana, ¿no? Porque en South Dakota, tal y como en muchos otros estados en Estados Unidos, tienen la opción de que los ciudadanos recojan un número determinado de firmas entre los constituyentes y se proponga a referéndum una medida concreta. Entonces, por ejemplo, en South Dakota lo que se proponía este año, que no es, esto estará a voto en noviembre, en voto de referéndum, es que se amplíe Medicaid, el acceso a Medicaid. Medicaid es un seguro médico financiado a nivel público para, generalmente, gente con pocos recursos. Esto se ha aprobado en muchísimos otros estados, dando acceso a un seguro médico público, de facto público, para millones de personas, pero hay estados conservadores donde no se aprobó esa expansión de Medicaid. ¿A qué me refiero con expansión de Medicaid? Pues si, por ejemplo, el umbral de pobreza está a este nivel, ¿no?, todos los que estén por debajo de ese umbral de pobreza, que son cientos de miles de personas, por ejemplo, en South Dakota, que es un estado bastante pequeño, serán decenas de miles de personas que están por debajo de ese umbral de pobreza, automáticamente, al estar por debajo de ese nivel, tienen un seguro médico público, ¿ok?, que se llama Medicaid. ¿Qué pasa? South Dakota, al ser un estado conservador, y los estados conservadores pues suelen ser menos dados a aprobar servicios públicos, a ampliar el acceso a la sanidad para más personas, en este caso programas públicos, o sea, lo que abogan más es por individualismo, porque el papel del gobierno sea mucho menor, ¿no?, para que los gastos de gobierno sean muy bajos y por tanto los impuestos también sean muy bajos, ¿no? Abogan por la libertad individual. Entonces,
los estados conservadores como South Dakota no querían expandir Medicaid. Expandir Medicaid lo que habría conseguido es subir ese umbral de pobreza. Es decir, que muchas más personas tuvieran acceso a esos seguros médicos públicos bajo el programa público de Medicaid. ¿Qué pasa? Como los republicanos del estado no querían subir ese umbral de pobreza para tener acceso a Medicaid, lo que dijeron muchos ciudadanos es, vale, activistas también progresistas, dijeron, pues vamos a recoger un número suficiente de firmas para que esta expansión de Medicaid no la decidan los legisladores republicanos del estado, los que tienen el poder en el estado, tanto en las cámaras legislativas estatales como en la casa del gobernador, en este caso gobernadora, Kristi Noem, sino que lo que vamos a hacer es proponer esta decisión a referéndum, que sean los ciudadanos del estado los que a través de un voto de referéndum, con más del 50% de los votos, decidan que, oye, sí que queremos expandir Medicaid porque queremos que más gente que tiene un poder adquisitivo menor tenga acceso a seguros médicos públicos a través del programa de Medicaid. Bueno, pues lo que hicieron los republicanos, ¿vale?, es proponer una enmienda constitucional que se tiene que proponer a referéndum, ¿vale?, lo tiene que votar la ciudadanía, para que todas aquellas medidas propuestas en referéndums de estas características, como la expansión de Medicaid, si gastan a lo largo de los siguientes 10 años más de 10 millones de dólares, tenga que conseguir no el 50% de los votos más uno, sino el 60% de los votos en referéndum más uno. Esto lo que habría provocado es que si se aprueba esta enmienda constitucional, que solo necesitaba el 50% de los votos, lo que habría provocado es que subir el umbral de ese acceso a Medicaid, de esa expansión de Medicaid, el próximo mes de noviembre habría necesitado más de un 60% de los votos más uno. ¿Nos ha quedado claro? O sea, es muy heavy. Estás diciendo, como a mí no me interesa, este programa de referéndum que tenemos desde hace generaciones, desde finales del siglo XIX, vamos a retocarlo un poquito porque no nos interesa que los ciudadanos aprueben, o sea, que estén de acuerdo con una medida que es tan progresista, ¿no? Pese a que estás dando herramientas democráticas a tus constituyentes. Entonces lo que dicen, bueno, pues si gasta más de 10 millones de dólares en los próximos 10 años, como es mucho dinero, vamos a decir que no tienes que conseguir el 50% más uno, que es democracia, sino que tienes que conseguir 60% más uno. Bueno, pues esto se propuso a votación, esta enmienda constitucional, durante unas elecciones primarias que se celebraron este pasado martes. Y diréis, ¿y por qué se propone a votación ahora en unas primarias y no durante unas generales como se celebran en noviembre todos los años o cada 2 años? Bueno, pues por una razón muy sencilla, porque en las primarias de los estados participa mucha menos gente. Entonces saben que conseguir ese 50% para llevar a cabo esa enmienda constitucional va a ser mucho más sencillo. Entonces, ¿qué es lo que pasó al final? Que la ciudadanía no es tonta y los constituyentes de South Dakota, pese a ser un estado muy conservador, dijeron nope. No, y con más de un 60% de los votos dijeron que esa enmienda constitucional no va a ningún lado. Así que los constituyentes de South Dakota tendrán la oportunidad el próximo noviembre de aprobar esa expansión de Medicaid para poder tener acceso, para que decenas de miles de personas más tengan acceso a seguros médicos públicos. Pues esa es un poco algunas de las instancias en las que vemos la caída del Partido Republicano, o al menos de muchos legisladores republicanos, en movimientos antidemocráticos, ¿no? Pero en el caso del asalto al Capitolio y de los prolegómenos al asalto al Capitolio es donde mejor se ve cómo esas instancias antidemocráticas las vimos, o sea, tuvieron la posibilidad, estuvieron muy cerca de revertir los resultados de las elecciones legítimas del año 2020. Entonces, eso es lo que vamos a ver a partir de hoy, cómo un comité congresual, yo os hablaba antes, vamos a hacer un poco de rewind, os hablaba antes de cómo se intentó aprobar un comité congresual independiente, un poco parecido en imagen a lo que se aprobó en el Capitolio, en las cámaras legislativas federales, después del 11S de 2001, ¿no? De los atentados terroristas del 11 de septiembre. Se aprobó un comité congresual especial independiente, ¿vale?, que estaba aprobado de forma bipartidista para que investigara qué es lo que había pasado y cuáles son las soluciones que se pueden presentar para futuro. En el caso de el Comité Congresual Especial Independiente para investigar el asalto al Capitolio no se consiguió aprobar porque en el Senado hubo obstruccionismo republicano. No consiguieron los demócratas 10 senadores republicanos para poder aprobar ese Comité Congresual Especial Independiente. Y entonces lo que ocurrió es que los demócratas en la Cámara de Representantes dijeron, bueno, pues vamos a aprobar un comité que sea específico de la Cámara de Representantes, que tenga algún apoyo republicano, pero no el suficiente como para considerarlo independiente y bipartidista. Entonces, lo que ha ocurrido desde que se aprobó este comité congresual especial
no podemos considerarlo independiente. Lo que ha pasado es que desde que se aprobó el año pasado, a lo largo de estos últimos meses, han estado investigando qué es lo que ocurrió ese 6 de enero y en la previa, ¿no? En los meses previos, sobre todo, no solo desde las elecciones, desde que ya se supiera que Trump había perdido, sino incluso antes. Y eso es lo que vamos a repasar un poco por encima en este stream de hoy. Entonces, como digo, se forma este comité congresual que está liderado principalmente por demócratas, aunque también hay algunos republicanos, por ejemplo Liz Cheney, que es la hija del ex vicepresidente Dick Cheney, que estuvo durante la administración de Bush. Está también Adam Kinzinger, que es un republicano de Illinois, que se va a dejar su puesto porque, bueno, ya no tiene hueco dentro del Partido Republicano, básicamente. Pero esos son dos figuras que sí que están dentro de este comité congresual especial que analiza el asalto al Capitolio y que a lo largo de estos próximos días van a dar un poco sus conclusiones de lo que han descubierto, de lo que han concluido. Además van a invitar a muchos testigos que van a testificar bajo juramento y van a hablar de qué es lo que vivieron ellos. Entonces, vamos a ver un vídeo de MSNBC acerca de un poco la previa de qué es lo que podemos esperar, porque hoy es la primera audiencia pública en este sentido, va a ser en prime time, lo van a emitir las principales cadenas estadounidenses, no así Fox News, que va a tener una programación independiente. Sí que se va a ver en Fox Business, que es una cadena un poco menos bastante menos vista, de hecho, pero bueno, en Fox News no les interesa enseñar esto, de la misma forma que no les interesa a la mayoría de republicanos, porque lo que no quieren es que se relitigue este asalto al Capitolio, porque saben que pone una mala luz sobre el partido y sobre sus votantes. Entonces, además estamos muy cerca de las elecciones de medio mandato que tienen lugar en noviembre, no les interesa en absoluto. Vamos a ver este vídeo, a ver qué es lo que nos cuentan. Yo me voy a poner en otro lado. Hasta aquí todo más o menos claro. Si tenéis preguntas, por favor, dejadlas en el chat y me encargaré de responderlas, que no os veo muy activos hoy. Me da miedo a ver si alguno os pierdo. Vamos a darle. A ver, un momento. Liz Cheney no consigue armar un grupo amplio en contra de la mayoría republicana. En absoluto. O sea, Liz Cheney ahora mismo está sola. Recordemos que Liz Cheney era parte de los líderes republicanos en la Cámara de Representantes. Estaban, si no me equivoco, eran Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana, Steve Scalise, que es el segundo de a bordo, y luego estaba Liz Cheney. Entonces, Kevin McCarthy recibió presión suficiente dentro del Partido Republicano para echar a Liz Cheney. Y eso es lo que terminó ocurriendo, que la echaron, porque se había convertido en una voz demasiado problemática dentro del partido, sobre todo muy crítica con Trump, y eso a la mayoría de los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes no solo no les interesaba, sino que estaban en contra, ¿no? Al final, la mayoría de los congresistas republicanos que están en la Cámara de Representantes apoyan a Trump. Sobre todo porque saben que si no apoyan a Trump se enfrentan a que venga alguien desde la derecha y les gane en unas primarias. Y ahora sí vamos a ver el vídeo. Tomorrow night, the January 6th committee's public hearings officially begin. And we have new audio of Kevin McCarthy during a Republican conference meeting just days after the riot. Listen to this. We cannot just sweep this under the rug. We need to know why it happened, who did it, and people need to be held accountable for it. And I'm committed to make sure that happens. Well, that is exactly what the committee is now planning to do. As Vice Chair Liz Cheney. Esas declaraciones de Kevin McCarthy, líder de la minoría de los republicanos en la Cámara de Representantes, es una mentira, porque eso no es lo que ocurrió. Es decir, Kevin McCarthy y muchos republicanos en las jornadas posteriores al asalto al Capitolio, dijeron que esto es una barbaridad, esto es un atentado contra la democracia y que hay que descubrir quién está detrás de esto, quién está detrás de esto, quién lo ha organizado y demás historias. Siempre pasa lo mismo con los ciclos informativos como más escandalosos. Cuando hay un tiroteo masivo, cuando se produce un atentado terrorista, cuando se producen declaraciones graves por parte de algún legislador de un partido concreto, hay siempre, como sobre todo en el Partido Republicano, una reacción muy heavy al principio, de decir, bueno, sí, vamos a hacer algo al respecto, sí, qué fuerte esto que ha dicho, no puede ser. Y conforme el ciclo informativo pasa a otro titular, ya no hay tanta presión sobre esos políticos para que hagan algo al respecto y entonces pasan a la siguiente cosa. Y yo creo que lo vimos bastante claro con el asalto al Capitolio. En el momento que los republicanos vieron que esto era reducir a Trump a cenizas y que no iba a ser bien visto por su base de votantes, por los republicanos más radicales de la base, dijeron, pues no vamos a meternos aquí.
No podemos meternos en una investigación del asalto al Capitolio que deje en mal lugar a Trump, porque lo único que va a hacer es poner una luz negativa sobre nosotros y quizá nos arriesguemos no solo a perder elecciones generales donde nos vean como demasiado extremistas, porque vamos a seguir relitigando, ¿no?, hablando de este asalto al Capitolio, sino que aparte nuestra base de votantes va a pensar que no estamos con ellos, que nosotros también pensamos que ellos son unos radicales y que no deben, o sea, que no se merecen nuestro voto, o sea, no queremos su voto porque son unos inconscientes. Entonces, ahí vemos la hipocresía de Kevin McCarthy, ¿no?, que en un primer momento sí que dijo que había que investigar el asalto al Capitolio, pero en el momento que vieron que eso les podía venir mal a nivel electoral, a nivel político, lo dejaron de lado. Dijeron, vamos a dejar este titular que pase, y en el momento que podamos vamos a reconducir el discurso y vamos a decir, no, perdón, estos son los demócratas que si están diciendo que todos los votantes de Trump y todos los votantes republicanos son unos radicales, que son extremistas, supremacistas blancos y no sé qué, siempre están con lo mismo, te dicen que eres un racista, que eres mala persona, te odian, y no. Entonces, esto es un poco en lo que lo han convertido. De hecho, ayer veíamos a Marco Rubio, no sé si tendremos ese vídeo, ahora lo pondré, pero que estaba en Fox News con Sean Hannity diciendo: esta investigación sí que la llevan a cabo, pero las protestas y los disturbios que se produjeron después del asesinato de George Floyd a manos de la policía, aquello no se quiere investigar. Tronco. Aquello fueron protestas que venían en un momento súper delicado, súper delicado porque empezábamos a salir a las calles después de la pandemia, la gente estaba pues muy densa y encima le sumabas la discriminación racial en Estados Unidos, que está muy arraizada en este país, ¿no? Entonces la gente salió a las calles hasta la polla, se aprovechó un momento de crisis pues para llevar a cabo saqueos, violencia armada, vimos asesinatos, evidentemente hubo muchas complicaciones, ¿no? Pero eso es como muy establecido, una cosa muy establecida en el tiempo y en el lugar, con un contexto histórico, social y político súper amplio. Investigar eso, pues es un poco tontería, ¿no? Porque ya sabemos lo que pasó y aquellos que asesinaron, que se hagan las investigaciones oportunas y que se lleve a juicio todos aquellos saqueos que se llevaron, que es verdad que pues no es verdad que en estas situaciones de caos es muy difícil llevar a cabo investigaciones de ese tipo, pero bueno, asesinatos sobre todo sí, porque se produjeron algunos de ellos. Pero en lo que refiere al asalto al Capitolio, estamos hablando de una tentativa de revertir los resultados electorales legítimos que venía de una estrategia mucho más amplia y con mucho más bagaje, que sí que se debe investigar porque no puede volver a suceder. O sea, este tipo de manifestaciones que venían un poco, no eran organizadas en ningún caso, sino que pues nacieron del caos de aquel momento, ¿no?, y del enfado que existía por todo lo que estaba ocurriendo, pero en este caso es algo mucho más preparado, de teorías de la conspiración y de iniciativas legales que tuvieron lugar no solo dentro de la Casa Blanca, sino en paralelo en multitud de estados diferentes. Says it is all about showing Americans why January 6th is a line this country can never cross ever again. This was a violent assault on the United States Capitol, and it was provoked by a sitting president of the United States. If we really want to understand why January 6th is a line that can never be crossed again, then we really do have to sort of put the politics and the partisanship aside. Let's understand what happened, and let's do everything we can to protect ourselves from it in the future. Esa es la conclusión de por qué se estableció este comité y cuál es su principal propósito. Es decir, concluir de verdad qué es lo que ocurrió, establecer una cronología de los acontecimientos, ¿no?, y presentarla de una forma que la ciudadanía entienda por qué de verdad fue tan grave aquello que ocurrió. Repito, no solo el mismo día del asalto al Capitolio y las imágenes tan graves que vimos aquel día, sino todo lo que precedió aquella jornada fatídica. Es decir, los preparativos para revertir los resultados electorales, las presiones que recibieron el vicepresidente Mike Pence y legisladores estatales para que presentaran resultados alternativos, para que llevaran a cabo desafíos legales que demostraran teorías de la conspiración o fraude electoral a gran escala, que en ningún caso se demostró. Entonces, no es solo una forma de llegar a la conclusión de qué es lo que ocurrió realmente, tanto en esa jornada como en la previa, sino llevar a cabo mecanismos legales o legislativos por los cuales esto no pueda volver a ocurrir.
Tomorrow, we expect to hear from two very important witnesses, a Capitol police officer who suffered a brain injury from the rioters, and a documentary filmmaker who got footage of the far-right violent Proud Boys leading up to the attack. Los orgullosos niños en realidad son los Proud Boys, que es un grupo de extrema derecha que además han sido acusados en los últimos días de... ¿cómo se llama? No es insurrección, es otra palabra. Cuando te rebelas contra el gobierno. ¿Sedición? Creo que es sedición. Creo que sí, sedición. Sí, gracias, Celeaker. Entonces, tanto el líder de Proud Boys como algunos de sus miembros han sido acusados de sedición y se producirá un juicio al respecto. Secretary of State Brad Raffensperger is reportedly in talks with the committee to testify publicly as well. We also just found out tonight, public hearing number 3 is now officially on the books for next Wednesday at 10 a.m. And while the panel is gearing up for these hearings, Republicans are teasing some of their own counterattacks, which do absolutely nothing to inform us about what happened on that day. Dos cosas sobre esto que acaba de decir. Lo primero, Brad Raffensperger es el secretario de Estado de Georgia. El secretario de Estado en cualquier... en la mayoría de estados de Estados Unidos, y lo siento por decir tanto estados, pero es que es así, secretario de Estado supervisa elecciones... ese puesto suele ser para eso en muchos estados de Estados Unidos. ¿Por qué digo muchos y no digo todos? Bueno, pues porque hay algunos estados en los que el secretario de Estado no tiene esas funciones o directamente no existe ese cargo. Pero en el caso de Georgia, sí. El secretario de Estado, Brad Raffensperger, republicano, se encargaba de supervisar las elecciones durante las elecciones de 2020. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué es una figura tan importante? Pues porque fue la persona que recibió la llamada de Donald Trump después de que se supieran los resultados del estado de Georgia, que ganó Biden de forma legítima por apenas unos pocos miles de votos, creo que eran unos 6.000, si no me equivoco. Alguien en el chat lo puede comprobar rápido, pero creo que eran 6.000. Entonces, lo que hizo Donald Trump en una llamada de teléfono que se hizo pública y que fue mega polémica en su momento, es decirle... eran 11.000, perdón. Dice, tienes que encontrarme 11.000 votos, ¿no? O sea... Le estás pidiendo abiertamente que manipulen los resultados de las elecciones para que gane Trump el estado de Georgia y se acerque un poco más a ganar las elecciones. Hubiera necesitado, creo que otros 2 estados más. No sé si con Pensilvania y Georgia le habría bastado, quizá era uno más el que necesitaba. Pero bueno, en cualquier caso fue una barbaridad de llamada. Entonces, que el Comité Congresual Especial esté negociando con Raffensperger para que vaya a declarar, testificar bajo juramento en una de las audiencias públicas es un tema bastante importante, ¿no? Y lo otro que ha dicho es que los republicanos están preparando sus contraataques. Esto no es solo una cuestión meramente política, también es mediática. Es decir, por un lado, tienes que... O sea, los republicanos quieren hacer contraataques políticos, pues pintando a este comité como simplemente un comité partidista, que lo único que está intentando hacer es pintar a los republicanos como unos radicales sediciosos, como insurrectos, ¿no? Que lo único que quieren es acabar con la democracia en Estados Unidos y que eso es mentira, que en realidad son los demócratas los que de verdad tienen más indicios de irse hacia la autocracia. Y luego, por otro lado, tienes los contraataques mediáticos. Es decir, que al tiempo que muchas cadenas de televisión van a estar mostrando estas audiencias públicas, pues Fox News va a estar haciendo una programación especial sobre, yo qué sé, la inflación, sobre el aumento de la violencia en el país, que por cierto, aumento de la violencia que se iba produciendo desde el inicio de la pandemia, tal y como cuando estaba Trump. De hecho, se ha moderado bastante la violencia armada y los homicidios desde el año 2020, así que echarle la culpa a los demócratas es completamente absurdo. Pero bueno, en cualquier caso... Eso es contraprogramación mediática y contraataques políticos. Eso es las dos vertientes de lo que vamos a ver a lo largo de las próximas semanas conforme estas audiencias públicas tengan lugar. It is a smear campaign against President Donald Trump, against Republican members of Congress, and una cosa, o sea, la persona que está detrás, aquí a la izquierda, que no lo veis porque estoy yo, os lo enseño. Este es Steve Scalise, que es el segundo de a bordo de los republicanos en la Cámara de Representantes. El primero es Kevin McCarthy, que no sale aquí. Y Elise Stefanik, que es congresista por Nueva York, republicana, es la que sustituyó a Liz Cheney, ¿no? Liz Cheney, que es parte del Comité Congresual Especial. Bueno, pues Elise Stefanik, que es vista como una de las figuras emergentes, futuras estrellas, bueno, ya es como medio estrella del Partido Republicano, que además va a mantener su puesto porque le han dibujado un mapa muy favorable de su distrito en Nueva York. Pero el caso es ese, que ella se ha convertido en la tercera de a bordo del Partido Republicano en la Cámara de Representantes y la veremos mucho en los próximos años porque yo creo que ha conseguido
marcarse bastante bien su papel dentro del partido, y en este caso pues ya vemos que está hablando en contra del comité congresual. It is a smear campaign against President Donald Trump, Esto es lo que dicen. against Es Republican una members campaña of de desprestigio Congress, contra el presidente and Donald Trump, against contra los mismos Trump republicanos del voters Congreso across y this contra los country. votantes. Esa es la It has forma en la que tienen de been retratar a lo que ha year ocurrido. and 5 months since that awful attack happened. So let's just take a moment to remember some of what this country experienced and what the world saw. Una cosa, lo que sí que quiero dejar claro, MSNBC es una cadena súper demócrata. Es decir, que la forma en la que están enfocando este reportaje es muy prodemócrata y muy antirrepublicano, ¿no? Están intentando decir, mirad, esto es lo que os intentan ocultar. Que en cierta manera es verdad, o sea, es verdad. Seamos claros, los republicanos están intentando que no se hable del asalto al Capitolio y no se hable de todos los planes que tuvieron lugar en paralelo por parte de muchos miembros del Partido Republicano para revertir los resultados electorales legítimos que dieron la victoria a Biden, ¿no? O sea, eso es una realidad, pero también es cierto que, ojo, MSNBC es lo que es y se nota muy bien lo que están intentando hacer en este reportaje. ¿Ha visto esta imagen? La imagen del policía siendo apretado por la muchedumbre me parece probablemente la más dura de todas las imágenes que se han visto del asalto. De hecho, mirad, una cosa que me parece un poco fea, si os fijáis aquí, este grito, ¿vale?, que escucháis, este sonido del grito viene específicamente de este vídeo que se está grabando, ¿no? Y veis que se sigue escuchando ese vídeo, ese grito, conforme se ven detrás estas otras imágenes que están grabadas, no sé si por la misma cámara, pero en otro momento, ¿vale? ¿Veis? Y ahora se vuelve a este vídeo. ¿Por qué esto me parece un poco feo? Pues porque en realidad estás poniendo un sonido que no pertenece a la otra parte, ¿no? Es verdad que todo forma parte del mismo momento, pero ¿no? Estás intentando construir una narrativa cinematográfica de alguna forma que realmente no existe. Entonces me parece un tanto deshonesto, pero bueno, es MSNBC, lo he dicho. Eso de que igual se oye en otra cámara en el mismo momento, no creo que sea cierto, y sobre todo a ese nivel de audio. No me lo creo. Además, me suena haber visto esos vídeos y no recuerdo que se escuchara ese grito en otros vídeos. Chanting "Hang Mike Pence, destroying Nancy Pelosi". Hang Mike Pence significa colgad a Mike Pence, al vicepresidente. Bueno, que fuera entonces vicepresidente. Ahora luego explicaremos bien por qué había presiones contra él. Alguien ha preguntado en el chat que por qué vuelve a estar en la primera plana del asalto al Capitolio. Es porque hoy empiezan las audiencias públicas en prime time, que será a partir de las 8 de la noche, hora de Nueva York. Son audiencias públicas de las conclusiones a las que ha llegado la investigación del Comité Congresual Especial del Asalto al Capitolio, ¿no? Que lleva más de un año, me parece que es investigando qué es lo que ocurrió en ese día y en los prolegómenos. Y entonces vamos a escuchar cuáles son sus conclusiones, qué es lo que dicen los testigos, testificando bajo juramento. Eso va a ser a partir de hoy. Entonces por eso vuelve a la primera plana. Office beating police officers. It was an attack on our democracy. It was not a normal tourist day. The committee is still gathering evidence. Think about that. A year and 5 months later, a federal judge ordered Trump lawyer John Eastman to turn over documents to investigators. And as a reminder, Eastman is the guy who wrote the memos arguing that then Vice President Mike Pence could overturn the 2020 election, which he could not. At the same time, the Justice Department is conducting its own investigation. More than 800 people have already been arrested across the country. In another story we are following tonight, an armed man was arrested near the home of Supreme Court Justice Brett Kavanaugh. Officials say the 26-year-old man, he called 911 on himself. He was armed with a handgun, a knife, and pepper spray. And he said he was there to kill Justice Kavanaugh. Bueno, Join us now, Chairman of the Homeland. Vale.
Bueno, pues lo de Brett Kavanaugh no tiene tanta relación con esto que ha ocurrido, es un titular paralelo, pero es verdad que ha sido bastante grave. Han detenido a un hombre de 26 años que se había desplazado, creo que desde California hasta la casa de Brett Kavanaugh, uno de los jueces conservadores del Tribunal Supremo, con la intención de matarlo. Había ido con varias armas, me parece, y claro, es un tema bastante grave porque si te cargas a un juez del Tribunal Supremo, eso abre una vacante y en este caso el que esté ejerciendo de presidente se encarga de nominar a un sucesor y el Senado, que en este caso es de mayoría demócrata, se encargaría de confirmar a ese sucesor. Entonces, claro, matar a un juez conservador, ahora mismo que está desequilibrada la balanza a favor de los conservadores en el Tribunal Supremo, 6 jueces conservadores contra 3 progresistas, pues matar a uno es algo que le viene muy bien al progresismo en este país, pero evidentemente es de una gravedad mayúscula. Entonces, esa es la relevancia que tiene que se intente asesinar a un juez del Tribunal Supremo. Anyway, pero pasando a lo del asalto a Capitolio. Hay un artículo del New York Times que ha salido... No sé si llevan tiempo trabajando en ello y lo han sacado hoy, pero el caso es que me gusta mucho porque es una cronología acerca de qué es lo que ocurrió tanto en el 6 del Capitolio, en el asalto a Capitolio, perdón, el 6 de enero, el asalto a Capitolio, como en lo que sucedió antes. Y es muy interesante porque además de ser que entra en profundidad y luego enlaza muchísimos artículos de todas las revelaciones que hemos ido conociendo a lo largo del último año y medio acerca de lo que ocurrió en esa jornada y en los prolegómenos, o sea, yo creo que solo con el artículo en sí mismo y leértelo entero, que te tiras, yo creo que me he tirado como media hora leyéndomelo, te haces una idea bastante, o sea, como concreta de por qué es tan grave lo que ocurrió en ese momento. Entonces, os voy a poner el enlace ahí por si queréis echarle un vistazo, pero os voy a resumir un poco qué es lo que cuenta. Como veis, está dividido en varias partes. Esto es... A ver un momento si me voy a poner en otro lado para no tapar tanto. Entonces, lo que hace es dividir el artículo en, luego, plantando, por un lado, plantando las semillas de la duda. Voy a traducirlo al español mejor, aunque no sé si la traducción será buena. Plantando semillas de duda, lucha en los tribunales, un enfrentamiento por el poder ejecutivo, un intento hostil de adquisición, esto las traducciones son un poco raras, presionar a Pence y de la protesta a los disturbios. Vale, pues vamos paso por paso. ¿A qué se refiere con plantar semillas de duda? Una de las claves acerca de por qué había tanta incertidumbre en torno a lo que iba a pasar en las elecciones, al menos por parte del electorado republicano, es porque tanto los legisladores, los políticos republicanos como el propio Donald Trump, especialmente Donald Trump, llevaban años sembrando dudas acerca de la legitimidad de las elecciones. Entonces, durante muchísimo tiempo han dicho, votan muertos, votan inmigrantes ilegales, los demócratas están haciendo pucherazos. O sea, y esto no viene solo desde el año 2020, esto viene desde el año 2016, viene desde que ganó Barack Obama el voto popular. Donald Trump ya en su momento dijo que no había ganado el voto popular. Donald Trump ya en su momento dijo que los premios Emmy, que él nunca ganó, estaban amañados, ¿no? Que él tenía que haber ganado en alguna ocasión. Entonces, lo que ocurrió en el año 2020 es que veníamos de unos meses previos en los que los tambores del fraude electoral habían sido vapuleados por el entonces presidente de Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, cabe recordar que con motivo de la pandemia y como ir a votar de forma presencial pues presentaba bastantes problemas logísticos, desafíos logísticos, porque la pandemia estaba en puntos álgidos, lo que se propuso era que se votara más por correo. Entonces, las legislaturas estatales de muchos estados distintos aprobaron medidas por las cuales se hacía más fácil votar por correo, especialmente para no poner en riesgo a la población más anciana, ¿no? Que ya sabemos que son los que más vulnerables eran a los riesgos pandémicos. ¿Qué ocurre? Que ya en esos momentos, conforme nos empezamos a acercar a las elecciones generales, y esto es a lo largo del año 2020 entero, o sea, desde el principio del año 2020, Donald Trump ya empieza a poner estas semillas de la duda que habla el New York Times. ¿A qué se refiere con eso? A decir que el voto por correo es más dado al fraude, que ha habido instancias en el pasado de fraude electoral a gran escala, que los demócratas van a aprovechar para que inmigrantes ilegales voten, para que personas muertas voten.
para gente que no vive en un estado concreto vote en ese estado y no en el lugar donde deberían votar, por ejemplo California o Nueva York, que son estados donde muchos votos demócratas se pierden, ¿no? ¿A qué me refiero con se pierden? Pues que de las decenas de millones de personas que viven en Nueva York o California, muchos de esos votos, o por no decir todos, para unas presidenciales prácticamente no importan, ¿no? Porque son estados que claramente van a ganar los demócratas. Sin embargo, si pasas unos pocos miles de votos de Nueva York y los metes en Pensilvania, los metes en Michigan, los metes en Wisconsin, los metes en Arizona, los metes en Georgia, eso va a venirle mucho mejor a los demócratas. Es un poco ahí la teoría de la conspiración de decir, mira, es que hay gente que en realidad está viviendo en California que ha votado en Georgia, y quizá hay uno o dos ejemplos de precisamente de votos que han pillado a tiempo, que han dicho, oye, no, mira, este no vive aquí, hemos demostrado que no vive aquí. Pese a que solo hay casos anecdóticos, eso lo usan luego para teorías de la conspiración mucho más a gran escala, decir, no, esto, vamos, es una práctica habitual. Bueno, pues esas dudas las lleva sembrando Donald Trump y sus aliados desde mucho antes de las elecciones de noviembre. Y esto viene en línea con lo que estaban viendo en las encuestas. Al fin y al cabo, Trump y sus aliados estaban viendo en las encuestas que iban camino de perder las elecciones porque la popularidad de Trump era una puta mierda. Entonces, conforme más dudas siembres en ese terreno, más luego te puedes permitir decir, se ha cumplido la profecía, ¿veis? Tenía razón, he perdido. Pero he perdido porque lo dicen los votos, pero en realidad los votos están manipulados. Es pucherazo que han hecho los demócratas. Es que las máquinas de voto están manipuladas, ¿no? Es un poco la historia fácil para decir que no has perdido, ¿no? Cuando en realidad sí que lo has hecho. Entonces, las semillas de duda se refiere a eso. La otra parte tiene que ver con la lucha en los tribunales. ¿Qué pasó en los tribunales? A ver un momento que quiero decirlo bien. En los tribunales hubo 3 focos. O sea, lo que pasó es que el equipo legal de Donald Trump, no tanto el equipo legal suyo en la Casa Blanca, que de alguna forma le dijo, oye, mira, esto no lo lleves adelante porque es que no va a llegar a ningún lado. El Departamento de Justicia también, que es parte del Ejecutivo, ¿no? Al fin y al cabo, el fiscal general que lidera el Departamento de Justicia es elegido por el presidente de Estados Unidos, pero se supone que es un ente un poco independiente. O sea, no tanto, pero se supone que sí. Entonces, tanto los consejeros legales dentro de la Casa Blanca de Trump, al menos algunos de ellos, como el Departamento de Justicia, se opusieron a las iniciativas de llevar a los tribunales unos desafíos legales contra los resultados electorales. Había 3 objetivos principales con esas iniciativas, con esos desafíos legales. Uno tenía que ver con que se había producido fraude electoral a gran escala en algunos estados, ¿no? Por ejemplo, en Georgia decían que había empleados que trabajaban en algunos colegios electorales que habían hecho pucherazo. En Michigan decían que había camiones que habían llevado votos demócratas a algunos colegios electorales concretos en ciudades como Detroit. Entonces, algunos de esos desafíos legales, como digo, tenían esa intención. Luego había otros que lo que hacían era retar aquellas medidas que se habían aprobado en las legislaturas estatales con motivo de la pandemia. Principalmente eso que os decía del voto por correo, de que se aceptara voto por correo que llegara un poco más tarde del día de las elecciones. Eso es el segundo foco. Y luego el tercero tenía que ver con la teoría de la conspiración, que da una teoría de la conspiración loquísima acerca de del papel del gobierno chino, de una conspiración que se había tramado en Italia, luego que si Hugo Chávez, que lleva muerto no sé cuántos años, creo que una puta década ya, también había influenciado en los resultados electorales, y todo tenía que ver con estas máquinas de voto electrónicas de la compañía Dominion, que luego se demostró que en realidad no había ningún tipo de manipulación. Pero bueno, esos son los 3 focos, ¿no? Repito, por un lado el pucherazo tradicional, acusaciones de pucherazo tradicional, luego el segundo, lo que tenía que ver con las leyes que se aprobaron para principalmente fomentar el voto por correo en tiempos pandémicos, y luego el tercero y último, la teoría de la conspiración acerca de las máquinas de voto electrónico de Dominion. Bueno, de todas esas iniciativas legales por parte de Trump y sus aliados, ninguna, salvo una, llegaron a buen puerto. Ninguna, perdieron todas y cada una de ellas. Muchas de esas instancias con burlas por parte de los jueces incluso conservadores. O sea, el Tribunal Supremo rechazó una de las principales iniciativas legales que llegaba desde el estado de Texas, desde la Fiscalía General de Texas, que decía que los votos electorales de algunos estados, creo que era Michigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia, no eran legítimos y que tenían que ser descartados, ¿no? Porque en las elecciones que se habían producido en esos estados, con las medidas, ¿cómo eran las iniciativas
que habían aprobado a nivel legislativo, por cierto, en estados como Pensilvania, aprobadas esas medidas de voto por correo, por ejemplo, aprobadas por una mayoría republicana, porque los republicanos tienen el control de las cámaras legislativas estatales de Pensilvania. Pero esa iniciativa que intentó llevar a cabo la Fiscalía General del Estado de Texas, apoyada por un montón de fiscalías generales estatales de estados republicanos, el Supremo dijo: nope. Nope. No. Y esto era un Tribunal Supremo de mayoría abrumadora conservadora, que son 6 jueces conservadores contra 3 progresistas, aunque creo que en este caso Amy Coney Barrett, que era la que confirmó el Senado republicano en el mes de octubre de 2020, me parece que ella todavía no ejercía, aunque no estoy seguro. De todas maneras, habría sido 5 contra 3, ¿no? Mayoría suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, ninguna de esas iniciativas legales llegó a buen puerto, salvo por una, que era una tontería. Era sobre unos votos por correo que llegaron tarde en el estado de Pensilvania, si se debían contar y no se debían contar. Me parece que eran unos pocos cientos de votos. Creo que no llegaba ni a pasar el millar. O sea, absurdo. Entonces, esa es la única victoria que se pudo anotar Trump en su lista de desafíos legales. Las decenas de otros casos fallecieron. Entonces, luego, eso eran las iniciativas judiciales. Luego lo otro tenía que ver con lo que podía hacer Trump desde el Ejecutivo. Y esto, aquí vemos, o sea, absolutas locuras que se propusieron, que al final tanto el Departamento de Justicia, que por entonces ya no estaba liderado por Barr, que era el que había puesto Trump unos años atrás, el Departamento de Justicia se opuso a ello, y también abogados del equipo legal de la Casa Blanca de Donald Trump. Pero luego había abogados como Rudy Giuliani, aunque menos, pero luego estaba la que hablaba de lo del Kraken, ¿no? Lo del Kraken era esto que tenía que ver con las máquinas electrónicas de dominio, que era una teoría de la conspiración, que cuando salga el Kraken todo el mundo se va a dar cuenta de lo que ha pasado realmente, ¿no? Cookie Monster in memoriam, exactamente. Cookie Monster era uno de los que defendía principalmente esa teoría de la conspiración de Dominion y hacía todo esto de los hilos rojos en el panel de corcho de tu pared de la habitación, ¿no? Básicamente es esto de aquí, ¿no? Los hilos rojos de teorías de la conspiración. Pero lo que ocurría un poco con las iniciativas ejecutivas es que había abogados cercanos a Trump, no necesariamente dentro de la Casa Blanca. Estaba Jenna Ellis, estaba Sidney Powell, por ejemplo, que era una de las más disparatadas de toda, Michael Eastman, que habíamos visto antes en el vídeo de MSNBC, que lo que proponían era: oye, ojo, Trump, tú tienes opciones desde el Ejecutivo de, por ejemplo, pedir al ejército que confisque las máquinas electrónicas electorales en algunos de estos estados y ver qué es lo que ha pasado realmente con esas máquinas. Algo que habría sido completamente sacado de la guía de cómo ser un líder autócrata, ¿no? O sea, habría sido muy heavy. Pero gracias al cosmos que hubo suficiente gente con cabeza que dijo: no, esto no lo puedes hacer, ¿no? Entonces, dentro de esas iniciativas ejecutivas estaban algunas de estas propuestas, ¿no? De usar al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Seguridad Nacional, de usar a la Guardia Nacional o al Ejército incluso para confiscar estas máquinas electrónicas, o incluso para revertir los resultados electorales en algunos estados, a veces a través de mandar al Departamento de Justicia para que pudieran presionar y que se revirtieran los resultados en algunos estados. Cosa que no terminó funcionando, pese a los muchos esfuerzos que hubo por parte de Trump y de sus aliados. El más llamativo, que esto lo sabremos mejor a lo largo de las próximas semanas o a lo largo de estas audiencias públicas, tiene que ver con el propio Departamento de Justicia. Porque cuando se fue Barr del Departamento de Justicia, que es uno de los que se negó a llevar a cabo este tipo de iniciativas, lo que intentó Trump es poner a uno de sus un abogado que estaba dentro del Departamento de Justicia, que se encargaba de cosas que tenía que ver con el medio ambiente, o sea, no tenían nada que ver con nada importante, pero como era leal a Trump y estaba recomendado por los principales leales a Trump, por ejemplo, Michael Flynn, ¿no? El que fue asesor de seguridad nacional, que luego se tuvo que salir porque le había mentido al FBI, luego le había mentido también a Mike Pence, al vicepresidente, Michael Flynn, que fue enjuiciado y condenado por haberle mentido al FBI, que luego Donald Trump perdonó, indultó. O sea, heavy todo esto. Pero bueno, Michael Flynn es uno de los que había propuesto decir: oye, Trump, ojo, que tú tienes la ley marcial a tu alcance, puedes declarar ley marcial y llegar al fondo de esto, ¿no? Llegar al fondo del asunto, a ver qué ha pasado realmente con este pucherazo o con esta teoría de la conspiración acerca de las máquinas electrónicas de Dominion. Esto, como digo, por suerte no llegó a buen puerto, y pese a las recomendaciones de algunos de los principales aliados de Trump de instaurar a un fiscal general cercano a él,
pues eso no llegó a buen puerto y finalmente pues no llevaron a cabo iniciativas un poco más antidemocráticas de lo que vimos en otras instancias. Y luego, lo último tiene que ver con presionar a Mike Pence. Mike Pence tenía una labor vital en lo que refiere a la certificación de los resultados electorales. O sea, tenemos que pensar que el 6 de enero de 2021 se producía la certificación de los votos electorales. ¿Qué son los votos electorales? Voy a enseñaroslo aquí un momento. Vale. En el año 2020, ¿vale?, que Biden ganó con 306 votos electorales contra 232 de Trump, lo que ocurre es que tú las elecciones presidenciales, esto entiendo que la mayoría lo recordaréis, pero las presidenciales en Estados Unidos no la ganas por el voto popular que tengas a nivel nacional, sino que lo ganas por el voto popular que tengas en los diferentes estados. Y luego cada estado tiene un número de votos electorales según el número de congresistas y de senadores que tienen. Por ejemplo, California, que tiene 55 votos electorales, eso es porque tiene 53 distritos, es decir, 53 congresistas y 2 senadores. Todos los estados de Estados Unidos tienen 2 senadores. Por eso South Dakota tiene un congresista, 2 senadores, por tanto, 3 votos electorales. Bueno, pues lo que ocurrió es que en este caso, cuando un candidato a la presidencia gana un estado, por ejemplo, como Texas, pues esos 38 votos electorales son... esto se transforma en electores, que se llaman, ¿no? Entonces, esos electores luego tienen que votar en un llamado colegio electoral, ¿vale?, que se reúne en el mes de diciembre y votan a favor del candidato que su estado ha decidido. Entonces, esos 38 electores van al colegio electoral y votan por Trump porque así lo ha decidido la ciudadanía de Texas. ¿Qué ocurre? Pues que lo que dijeron Trump y sus aliados es que no, que en realidad ellos habían ganado en Georgia, habían ganado en Pensilvania, habían ganado en Michigan, habían ganado en Wisconsin, habían ganado en Arizona. Por tanto, presentaron una serie de electores alternativos. Es decir, los electores que habían salido elegidos de forma legítima en esos estados tenían que ir a votar por Biden. Pero lo que dijeron Trump y sus aliados es no, hay unos electores alternativos que tienen que votar por Trump, ¿no? Y que estos... O sea, tienen un mecanismo legal para hacerlo, un mecanismo legal que se inventaron. Entonces lo que dicen es, Mike Pence, el vicepresidente, que es el que tiene que liderar la ceremonia en el 6 de enero para certificar los resultados de ese colegio electoral que daba la victoria a Biden con esos 306 votos electorales, lo que tiene que decir Pence es, no, esto yo no lo voy a confirmar, voy a poner fin a este procedimiento, a esta ceremonia, que en realidad es una ceremonia meramente contractual porque los votos ya están emitidos. Pero como hay que certificarlo, pues Mike Pence tenemos que presionarlo para que no lo certifique y punto. Entonces ya pues presentaremos unos votos electorales alternativos. Si no se certifica, la otra opción era que fuera la Cámara de Representantes la que votara a favor de Trump para que gane las elecciones, ¿no? Esto era otro mecanismo distinto que es demasiado largo de explicar. Pero la conclusión a la que quiero llegar es a que se intentó presionar a Mike Pence para que no llevara a cabo sus deberes constitucionales de certificar los resultados en esa jornada del 6 de enero y de esa manera pues activar este nuevo capítulo de intentar revertir los resultados electorales a través de la Cámara de Representantes, que en ese caso tenía mayoría republicana para poder confirmar a Donald Trump como presidente, pese a que el que había ganado las elecciones de forma legítima era Joe Biden. ¿Qué ocurre? Que Mike Pence se opone. Dice Mike Pence, no, mira, mi deber constitucional es no hay ningún argumento constitucional ni legal para que yo no certifique estos resultados que dan la victoria a Joe Biden. Entonces, claro, ahí se produce pues una represión contra Mike Pence, es decir, ha traicionado a Trump, hay que ir a por este tío, y ahí es donde vimos estas declaraciones o estos cánticos durante el asalto al Capitolio de decir, vamos a colgar a Mike Pence porque ha traicionado a Donald Trump, ¿no? Entonces, esas presiones tuvieron lugar a lo largo de muchas semanas y no llegaron a buen puerto, pero es que, o sea, hubo una intentona. Si llega a estar otro vicepresidente que no sea Mike Pence y que sea mucho más leal a Trump y que sea un puñetero inconsciente antidemocrático, pues se podría haber producido una crisis democrática de ese calibre. Al final esa crisis democrática no se produjo a nivel institucional porque Mike Pence se negó a decir que no iba a certificar esos resultados, pero se produjo otra crisis democrática, que es ya la última fase de todo este proceso, que es el asalto al Capitolio. El intento de revertir los resultados electorales a través de una insurrección, porque todo lo demás, todo lo previo, no había funcionado. O sea, todos los intentos antidemocráticos previos no habían funcionado, por tanto la última solución es el pueblo pro-Trump alzándose en contra de las instituciones democráticas de Estados Unidos
y en su mayor imagen, que es el asalto, o sea, el Capitolio, en este caso un asalto a ello, y la intención de pues, revertir los resultados electorales legítimos que daban la victoria a Biden. Eso es lo que va a presentar, el caso que van a presentar los demócratas y algunos republicanos en este comité congresual especial que va a llevar a cabo una serie de jornadas públicas que van a empezar hoy a las 8 de la noche y también a través de testigos que van a testificar bajo juramento acerca de todo lo que vivieron, de lo que fueron testigos, en este caso de esas iniciativas tanto legales como ejecutivas como legislativas de revertir los resultados, y yo creo que van a ser jornadas bastante reveladoras que no sé si tendrán demasiadas consecuencias. Yo creo que no, ¿no? Es verdad que puede que se lleven a cabo algunos juicios con la intención de perseguir o enjuiciar a aquellos que tuvieron un papel realmente antidemocrático, que se demuestre que tuvieron un papel posiblemente trascendental, pero lejos de eso, yo creo que no va a haber consecuencias, sobre todo en la opinión pública, porque la gente ha pasado demasiado tiempo desde esto, la gente ya pasa, o sea, ya se ha olvidado, y además los republicanos seguro que van a tener mucho éxito en pintar todo este comité y todas estas audiencias como simplemente un ejercicio partidista, puramente político, que no tiene ningún otro objetivo que el que pues hundir la imagen de los republicanos, y no va a tener éxito en ese sentido, ¿no? Es así de triste, pero es lo que hay, porque Estados Unidos es así de triste. Es una división ideológica completamente simétrica, y entonces no hay soluciones, ni en el corto ni en el medio, quizá, quién sabe si en el largo plazo. Así que sí, lo que dice Charlie Matt, ¿no? Si nada se hace, volverá a repetirse. Esa es la triste conclusión de toda esta historia. Veremos de todas maneras cómo se llevan a cabo las audiencias. Voy a intentar hacer stream esta noche. No sé si lo voy a poder conseguir, básicamente porque tengo un artículo pendiente de terminar, que no me quiero acostar a las 4 de la mañana, entonces será difícil, pero si hay stream os avisaré a través de Twitter y de Discord. Si no lo hay, también os intentaré avisar, ¿vale? Así que nada, eso es todo por mi parte por hoy. Espero que hayáis aprendido mucho acerca de qué es lo que está pasando y por qué vamos a ver el 6 de enero, el asalto a Capitolio de nuevo en la primera plana política y mediática. Pero la conclusión es la misma de siempre, no va a llegar a ningún lado. Sí, será sobre las 8, hora de Nueva York, es decir, las 2 de la madrugada, hora peninsular española, si queréis sumaros, pero lo digo, o sea, lo he dicho, estad pendientes de mi Twitter porque lo anunciaré ahí, ¿vale? Anyway, muchas gracias a todos por venir por este stream. Nos vemos esta noche. Si no es esta noche, será mañana en los Viernes Cinéfagos. Y ya está. Adiós. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Adiós.